Muy rescatable la idea de la transición. De hecho, un alto funcionario que se dedica a estudiar las tasas de crecimiento y la medición, un día nos comentó que el gran problema de por qué no se reportaban las cifras desestacionalizadas era porque en cierta forma antes no se tenían. Entonces, ahora que tenemos estas cifras desestacionalizadas, es importante empezar a utilizarlas. Es un poco como el problema de la máquina de escribir, la razón por la cual nuestro teclado actual en las computadoras es ineficiente y no nos permite teclear de manera rápida, es porque antes no se podía teclear rápido, porque si tecleabas rápido se te atoraban las teclas en la máquina de escribir. Entonces, ahora tenemos computadoras que nos podrían permitir teclear rapidísimo, pero seguimos estacionados en esta idea del teclado antiguo. Lo que México Cómo Vamos y lo que Jonathan Heath nos ayuda hoy a pedirle a INEGI es que no sigamos estacionados más con esa máquina de escribir que no funciona y que no nos permite tener tasas de crecimiento simples y claras de comunicar y que están de acuerdo con los estándares internacionales que se reportan en países de Estados Unidos, Canadá y la OCDE. Pero bueno, no hay propuesta que vaya sin, digamos, réplica. Entonces, por ello invitamos al INEGI a que se sentara y le agradecemos muchísimo pues a Eduardo Sojo, en primer lugar, porque nos permitió tener a las autoridades del INEGI aquí, pero en particular también a Enrique Jesús Ordaz López. Enrique Jesús es director general de Integración, Análisis e Investigación en el INEGI. Es economista y ha colaborado 25 años en el INEGI, en donde ha desarrollado su carrera profesional en diversos puestos relacionados con la producción y difusión de la información estadística y geográfica. Enrique, muchísimas gracias por aceptar esta invitación por parte de sociedad civil para discutir nuestro paper. Gracias, Viridiana. Buenos días. Gracias a todos por estar acá. Pues, en primer lugar, deseo agradecer a México Vamos la invitación para participar. Y no sé si es réplica, son comentarios a un documento que hemos visto crecer también. Un agradecimiento también a Jonathan Heath, porque nos ha permitido compartir ideas sobre las propuestas para mejorar la forma en que transmitimos una mejor imagen del desempeño de la economía mexicana, que finalmente es lo que estamos buscando. Habiendo revisado el documento en sus diversas versiones, todavía esta semana recibimos, creo que la última o la semana pasada, pues consideramos, obviamente, y yo coincido con la opinión de los otros panelistas, que es un muy buen documento y tiene sugerencias que son atendibles. No todas las sugerencias están en estos 7 puntos, son los 7 principales. Hay algunas sugerencias en el documento que están en unas notas de pie de página, algunas en los textos, y me parece que es importante también considerarlas. No quiero entrar en muchos tecnicismos. Está el caso de los cálculos anuales de la agricultura, pero como nos pediste no entrar tengo aquí un texto que mis amigos de Cuentas Nacionales del área de sector agrícola pueden comentar, pero bueno, voy a pasar un poco ese punto. Lo que sí quiero decir es que estamos considerando importante tener series anuales consistentes, como sugiere Jonathan, y trimestrales, o sea, anuales y trimestrales que sean consistentes, y para ello se están revisando ya posibles alternativas. Es decir, todas estas son tareas en las que estamos involucrados. También por ahí se menciona que sería importante tener la metodología del ajuste estacional disponible. La metodología realmente está disponible en el sitio. Nosotros comenzamos a hacer ajuste estacional hace 20 años aproximadamente, yo digo más o menos, y no la reportamos desde el principio, pero sí tenemos 20 años un poco más trabajando con estos modelos. Lo que sí se solicita en el documento es que se publiquen los modelos que se derivan de la aplicación de esa metodología, que esto es lo que entiendo que es la solicitud, y desde luego estamos en proceso también de hacer esto. Es otra sugerencia que nos parece muy viable. También, bueno, una recomendación que se manifiesta por lo menos 2 o 3 veces a lo largo del documento es indicarle a nuestros usuarios que las tasas que estamos presentando no son anualizadas, sino que son anuales, ¿no? Y que por lo tanto, para hacer una comparación con lo que hace particularmente Estados Unidos, debiera tomarse en consideración eso. Yo creo que eso es algo que se puede hacer. De hecho, en la carpeta que nos acaban de pasar, alguno de las colegas de México Cómo Vamos menciona que el INEGI publica tasa anualizada, lo que no es totalmente preciso. Entonces,
No lo publicamos, pero yo creo que sí podríamos, y no la vamos a publicar, yo pienso que no la vamos a publicar, pero yo pienso que sí tendríamos que orientar al usuario en el sentido que comenta Jonathan Heath, ¿no? En cuanto a los comunicados, bueno, únicamente quiero resaltar que se divulgan tasas anual y acumuladas de manera calculada sobre las series originales, los datos que nos da el sistema, y efectivamente se publica la tasa marginal o trimestral sobre la ajustada por estacionalidad, por efectos calendario, etcétera, ¿no? Las otras tasas que se mencionaron en esta matriz y otras que se pudieran calcular, no las ponemos en el comunicado de prensa, pero sí están en el Banco de Información Económica. Esto que comento es importante porque daría la impresión de un vistazo, como está esta matriz, que todas estas tasas aparecen en los comunicados y no es así. Yo creo que estas confusiones en las que Viridiana, no fueron confusiones, pero opiniones que le dieron sobre los datos, como lo estaba manejando, tiene que ver mucho también con la cultura estadística que tenemos y la preparación. Uno de los retos que tenemos en el INEGI es fomentar la cultura estadística de la sociedad, de la cultura en la información estadística, y yo añadiría también la información geográfica. Y desde luego vamos a analizar, ya de hecho estamos analizando cada una de estas 7 recomendaciones finales que están en el documento y tener un procedimiento de respuesta. ¿En qué sentido? El INEGI, desde que es autónomo, también es coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces tenemos un conjunto de órganos colegiados con quienes trabajamos con mucho detalle para ver qué medidas tomamos en la generación y la difusión de la información estadística y geográfica. Y desde luego que todas estas recomendaciones las vamos a tratar en estos órganos colegiados que están constituidos formalmente como parte del Sistema de Información Estadística y Geográfica. Sin embargo, quiero hacer 2 precisiones respecto al documento. En el resumen inicial, cuando se habla de las prácticas internacionales, da la impresión de que hay una práctica internacional de difusión, y realmente, bueno, en los 25 años que he estado trabajando yo en el INEGI, no conozco que haya una recomendación o que la comunidad estadística internacional se haya pronunciado sobre cómo difundir o cómo armar un comunicado de prensa. Lo que sí hay un conjunto de principios que se llaman principios fundamentales de las estadísticas oficiales, y ahí sí hablan de mejores prácticas sobre el profesionalismo, por ejemplo, y la imparcialidad en la generación y difusión de la información estadística. Y yo creo que esto es importante tener en mente. Estos principios fundamentales han sido adoptados y avalados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También tienen alrededor de 15 o 20 años que son parte de los códigos de trabajo de una Oficina Nacional de Estadística. El otro en el que de hecho estoy totalmente en desacuerdo es lo que menciona también, y creo que tú hiciste la acotación, en el sentido de recomendar que el conjunto, que estadísticas, las originales, tengan un uso acotado y solo por técnicos o académicos. Y en yo no estoy de acuerdo, y yo me imagino que mis colegas del INEGI tampoco, porque como responsables de coordinar este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tenemos el compromiso y el mandato de fomentar, como decía, una cultura estadística en la sociedad, para lo cual se han tomado diversas acciones, entre las cuales obviamente no está acotar el uso de la información. De hecho, la Junta de Gobierno del INEGI ha aprobado una norma de datos abiertos, eso sería tal vez otro tema, el de Open Data, de datos abiertos, que está en vías de publicación. Esta norma fue elaborada por un comité técnico especializado como parte de este sistema, y esta norma se conoce como Norma Técnica para el Acceso y Publicación de Datos de la Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional. Ahora, ¿qué quiere decir esto de datos abiertos? Esta norma considera, entre otras cosas, que atendiendo a las mejores prácticas internacionales sobre datos abiertos, los datos deben ser públicos, deben ser gratuitos, no discriminatorios y de libre uso, entre otras características.
Entonces, cuando estamos revisando cómo integrar el comunicado, no quisiera que en el documento quedara, o incluso como está, que se acote el uso de la información a analistas. Esa frase, esa oración me parece que no es la más adecuada. Sin embargo, en términos generales, en el INEGI, como mencioné, revisamos todas estas recomendaciones y los llevaremos, como dije, a los órganos pertinentes de consulta para tomar una decisión. Puntualmente responderemos, ahora sí, después puntualmente, a cada una de estas recomendaciones. Y finalmente quiero agradecer otra vez, a nombre del INEGI, la disposición y recomendaciones que nos hace México Cómo Vamos, ¿no? Tal vez quisiera finalizar con unas frases ahí que nos da el doctor Sojo, el presidente del INEGI, y que nos dice que una crítica es una asesoría gratuita, y así lo tomamos. Estas son asesorías, y las quejas son solicitudes de servicio. Entonces, para nosotros, estos comentarios realmente nos ayudan a mejorar la forma en que estamos interactuando con la sociedad. Somos una institución abierta, queremos ser transparentes, queremos mantener un diálogo con los usuarios, y este tipo de eventos son los que permiten abordar temas que son, como dice Ricardo, de una importancia más allá de lo técnico, y poder dar una respuesta adecuada a esta atención de los usuarios. Muchas gracias y felicidades nuevamente por el documento. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a las autoridades del INEGI. Vamos a considerar los comentarios que nos hace, por supuesto, para la última versión del paper, que le vamos a hacer llegar directo al doctor Eduardo Sojo, junto con cada una de nuestras propuestas. Le van a llegar justo el día de hoy. Todas las propuestas han sido firmadas por el grupo completo de académicos de México Cómo Vamos, y tenemos una lista de los académicos que están firmando esta propuesta.